Bienvenidos de nuevo. El día de hoy vamos a iniciar con sensaciones térmicas. El cuerpo humano y el de varios animales más está adaptado para percibir las sensaciones térmicas más que la temperatura en sí. Pongamos un ejemplo. Si usted tiene un material, digamos cualquier plástico, y una barra de metal, ambas a 25 grados centígrados. Si usted hace el experimento de percibir cuál es la temperatura de ambas, descubrirá que el metal se siente más frío que esos 25 grados centígrados que tiene el plástico. Esto es debido a una adaptación de nuestro cuerpo. Biológicamente, nos interesan más los cambios de temperatura que la temperatura en sí. Una cuestión particular es que pese a que el metal se puede sentir más frío, si nosotros ponemos un cubo de hielo en ambos materiales, el hielo se derretirá primero en el metal, lo cual pudiera parecer antiintuitivo. En este caso es donde no debemos de confundir calor con temperatura. Nuestro cuerpo puede tener diferentes sensaciones térmicas, aun a pesar de tener la misma temperatura. Sin embargo, si ambos se encuentran a la misma temperatura, ¿por qué el metal tiene una sensación térmica de ser más frío? Porque además derrite el hielo primero. En este caso tiene que ver con su transferencia de calor. Un metal es un mejor conductor, es un mejor medio para transferir el calor que un plástico. Más adelante vamos a ver esas consideraciones. Sin embargo, esto es para aclarar un poco también la diferencia que puede haber con el calor que conocemos de manera coloquial, con estas sensaciones térmicas, contra la temperatura. Nuestro cuerpo no es un buen termómetro. Un ejemplo de ello es cuando nosotros tenemos fiebre. La fiebre es un mecanismo de defensa de nuestro cuerpo. En nuestro bonito cerebro hay un hipotálamo. Este es el encargado de funciones básicas como regular la temperatura. Cuando al hipotálamo le llega una señal de alarma por algún virus, por alguna bacteria, la estrategia que lleva a cabo es: oye, yo sé que los virus y bacterias no soportan más de 40 grados centígrados. También se le va un detalle, ¿no? ¿Quién más no soporta más de 40 grados centígrados? Nuestro propio cuerpo. En este caso, es un mecanismo de defensa para deshacerse rápidamente de las infecciones que puedan ser ocasionadas por virus o bacterias. Sin embargo, si usted ha tenido fiebre, sabe muy bien que en ocasiones siente frío. ¿A qué se puede deber esto? Nuestro cuerpo tiene una temperatura por encima de la que debería de tener normalmente, que ronda los 37 grados centígrados. Y eso tiene que ver con la tasa de transferencia de calor
que tiene nuestro cuerpo, en lo que es regulado por el hipotálamo. Claro, esta es una manera bastante simplista de verlo, pero nos sirve para ver de manera más clara una diferencia entre el calor y la temperatura, y por qué nuestros cuerpos no están adaptados para percibir la temperatura en sí, sino los cambios de temperatura. Muy bien, continuemos con el tema de la clase anterior. Mientras que la termodinámica nos da un indicativo de la cantidad de energía, la transferencia de calor nos da una razón de cambio. Una rapidez o en cuánto tiempo se llevará a cabo este proceso. Veamos cómo funciona este mecanismo. Nosotros sabemos que la transferencia de calor es proporcional a la diferencia de temperatura. Para poder analizar un poco mejor este proceso, podemos hacer una analogía con la intensidad de corriente eléctrica. En este caso, la intensidad de corriente eléctrica es proporcional a la diferencia de voltaje. Piense en las baterías externas para celulares. Muchas tienen una capacidad adecuada para almacenar 20.000 miliamperios. De energía eléctrica. Sin embargo, un arrancador de automóvil solamente requiere entre 5.000 y 7.000 miliamperios. Nuestra lógica nos dice que con una batería para cargar celular nosotros podríamos arrancar un automóvil. Sin embargo, no podemos lograrlo. ¿Por qué? En este caso es porque estas baterías están hechas para funcionar a 5 volts aproximadamente. Y la batería de un automóvil tiene aproximadamente 12 volts. Entonces, 5 volts no son suficientes para transferir la energía a nuestro automóvil. De hecho, lo más probable es que si conectamos nuestro power bank al automóvil termine de descargar lo poco que quedaba de batería. Al voltaje por eso se le llama potencial eléctrico. Es una buena analogía para la transferencia de calor. Nosotros no podemos transferir calor de una temperatura menor a una temperatura mayor. Es como si tuviéramos una cascada. El agua va a caer por esta diferencia de altura. A la cascada no le importa si lo que sigue aquí es un océano repleto de agua, repleto de energía, y tiene una menor cantidad de agua en la parte superior.
el agua cae por esta diferencia de altura que va a existir. Recuerda esta analogía entre transferencia de calor e intensidad de corriente, porque la vamos a utilizar en temas más adelante. En una gran cantidad de problemas estamos más interesados en la razón de transferencia de calor. La cual es cuánto calor es transferido por unidad de tiempo. También representado de esta manera. En este caso va a tener exactamente las mismas unidades de la potencia. Joules por segundo. Es decir, watts. Debido a que el trabajo es otra forma de energía y su razón de cambio con respecto al tiempo nos da la potencia. Para poder calcular el calor transferido durante un proceso, debemos de conocer su razón de transferencia en función del tiempo. En muchos procesos podemos considerar que esta razón de transferencia va a ser constante, lo cual simplifica mucho los cálculos. Con esta sencilla fórmula, la razón de transferencia de calor por el tiempo nos va a dar la cantidad de calor suministrada. Otro aspecto relacionado que nos interesa conocer es la razón de transferencia de calor por unidad de área, también conocido como flujo de calor o flux de calor. El cual se representa de esta manera y es igual a la razón de transferencia de calor por unidad de área, el cual va a tener unidades de joules o kilojoules dependiendo por metro cuadrado por segundo. Estas relaciones no son importantes para estudiar diferentes dispositivos ingenieriles, como lo son los disipadores térmicos que tenemos en algunos electrónicos, los sistemas de aire acondicionado, los radiadores de automóvil, los sistemas de enfriamiento de diferentes sistemas de propulsión para la generación de energía, entre miles de aplicaciones más. La transferencia de calor va muy relacionada con todas las áreas de la ingeniería. Veamos cómo se relaciona la primera ley con la transferencia de calor. En nuestro caso sabemos que la energía que entre a nuestro sistema, ya sea a través de calor, flujo másico o trabajo, menos la energía que sale de nuestro sistema por los mismos medios, va a ser igual al incremento de energía del propio sistema. O si lo queremos poner de forma diferencial, el flujo de energía que entra, la razón de cambio de energía, menos el que sale, va a ser igual al cambio de energía en nuestro sistema por unidad de tiempo. La energía es una propiedad de estado. Si no cambian nuestros sistemas, tenemos flujo estacionario.
en cuyo caso la energía que entra tiene que ser igual a la energía que sale. Analicemos los sistemas más sencillos, masas de control, los cuales son sistemas cerrados. Para un sistema cerrado, la energía que entra menos la energía que sale tiene que ser igual al cambio de energía en nuestro sistema. Si nuestro sistema, al ser una masa de control, al ser un sistema cerrado, no tiene energía cinética, potencial, se puede resumir a el incremento de temperatura de la masa por el calor específico a volumen constante por la diferencia de temperatura. Si en cambio tenemos un volumen de control, es decir, un sistema abierto que permita entradas y salidas de energía, nuestras razones de cambio van a ser igual al cambio de la entalpía en nuestro sistema. Recuerde que la entalpía va relacionado con la energía interna y el trabajo de flujo que tiene que realizar el fluido analizado en nuestro sistema. Y esto va a ser igual a la masa por el calor específico a presión constante por el cambio de temperatura. Al conjunto de masa por calor específico se le llama capacidad calorífica, es decir, la capacidad que tiene un sistema para poder almacenar energía térmica. A manera de repaso, recordemos lo que es el flujo másico. Si tenemos una tubería a través de la cual está pasando un fluido en una determinada área, nosotros sabemos que por la condición de no deslizamiento vamos a tener velocidad cero en las paredes. Y en este caso tendríamos la velocidad máxima alejada de las paredes. Sin embargo, podemos promediar esta velocidad y obtener una velocidad promedio. Entonces nuestro flujo másico va a ser igual a la multiplicación de la densidad por la velocidad del fluido, velocidad promedio, por el área de sección transversal que lo está atravesando. En este caso nuestras unidades van a ser metros por segundo por metros cuadrados, es decir, metros cúbicos por la densidad, kilogramos sobre metro cúbico, nos van a quedar kilogramos por segundo. En sistemas de flujo estacionario, nuestro flujo másico se conserva. También podemos recordar el flujo volumétrico, que no es sino dividir el flujo másico entre la densidad. Quitar este término, nos va a quedar que es igual a la velocidad promedio por el área. En nuestro caso, velocidad promedio, metros por segundo, área, metros cuadrados, nos van a quedar metros cúbicos por segundo.
Sin embargo, hay que recordar que el flujo volumétrico solamente se conserva para fluidos incompresibles. Si nosotros tenemos un fluido compresible, tenemos que tener bastante cuidado al utilizar el flujo volumétrico, ya que este va a variar mientras atraviesa el volumen de control. De termodinámica también sabemos que es muy importante seleccionar el sistema y cómo vamos a representar las formas de energía. En nuestro caso estamos interesados en el balance de calor. Entonces, lo más intuitivo es considerar el calor que entra a nuestro sistema menos el calor que sale de nuestro sistema. Esta va a ser la tasa neta de transferencia de calor. Para el resto de formas de energía, como el trabajo mecánico o el trabajo eléctrico, podemos considerarlo como energía generada. Esta energía generada va a ser generada dentro del sistema de control. Un ejemplo es el efecto de Joule, donde la energía que vamos a generar va a ser igual a la intensidad de corriente por el voltaje por el tiempo. En nuestro caso va a ser mucho más sencillo incluir este término dentro de energía generada, así como otras formas de energía. Y esto va a ser igual al cambio de energía térmica de nuestro sistema. De termodinámica también aprendimos que al seleccionar un sistema de manera apropiada se pueden simplificar bastante los cálculos. Un muy buen ejemplo utilizado en la transferencia de calor es cuando tomamos como sistema las superficies. Más adelante veremos los mecanismos de transferencia de calor, los cuales son tres: conducción, convección y radiación. Y dentro de un sistema puede pasar de una forma a otra. Sin embargo, al seleccionar una superficie de control, tenemos una gran ventaja. No tiene volumen. No tiene masa. Y funciona como un sistema estacionario, ya que no puede almacenar energía, lo cual simplificará bastante el estudio de la transferencia de calor, ya que la energía que entre en nuestro sistema tiene que ser igual a la energía que salga de él. Hagamos un repaso de los temas vistos. Los cuerpos poseen una propiedad denominada calor específico. Este es diferente si es llevado a cabo a presión constante o a volumen constante. Y da completamente igual si nuestra sustancia es incompresible. Veamos un ejemplo de esto. Para el agua tenemos un calor específico de 4.182 joules por cada gramo. Sí, en diferentes tablas van a venir de diferente manera, por grado centígrado. Si quisiéramos saber cuánto es,
por kilogramo, simplemente multiplicamos por 1000 en este caso. 4182 joules por kilogramo grado centígrado. O en su defecto, 4.182 kilojoules, multiplicamos por 1000 arriba, por 1000 en la parte inferior, por kilogramo grado centígrado. Esto significa que debemos de suministrar 4.182 kilojoules para elevar en un grado centígrado cada kilogramo de agua. Otro ejemplo de sustancia es el aire. Al cual debemos de suministrarle 1.009 kilojoules para que un kilogramo aumente su temperatura en un grado centígrado. Un ejemplo más es el aluminio. Al cual debemos de suministrarle 0.896 kilojoules para elevar en un grado centígrado un kilogramo. En este caso podemos ver que con una menor cantidad de energía el aluminio va a incrementar su temperatura. Con menos de 1 kilojoule, 1 kilogramo de aluminio va a aumentar 1 grado centígrado. Para el aire aproximadamente se ocupa 1 kilojoule para elevar 1 kilogramo de aire en 1 grado centígrado. Y para el agua ocupamos más de 4 veces la energía que se ocuparía para el aire para elevar 1 grado centígrado. Este es el calor específico. La capacidad calorífica es una propiedad extensiva. Únicamente es la multiplicación de la masa por el calor específico. Esto es que con 1 kilogramo de aire aproximadamente podemos almacenar 1 kilojoule de energía. En cambio, si tenemos 150 kilos de aire, podemos almacenar aproximadamente 150 kilojoules de energía. En la siguiente sesión veremos los mecanismos de transferencia de calor.